La primera dinámica, la primera forma de distribución vertical es muy conocida por todos, que es la distribución de las cargas como lo establece el modelo de priorización de Marbiet. Muy recomendable y todavía se sigue ocupando mucho en la iniciación deportiva y en el entrenamiento de talentos deportivos que compiten 1 o 2 veces en un año y que están en una fase que necesitan un tiempo mayor de atención para el desarrollo de cada una de sus capacidades y habilidades. Esta forma de distribución regular de las cargas favorece el entrenamiento en edades tempranas. ¿Cómo se procede a cumplir con la dinámica de distribución de las cargas de forma vertical? Se establece un volumen máximo. Ese volumen máximo siempre está relacionado con el tiempo total disponible de entrenamiento. Si son 2 horas diarias y se entrena 5 días a la semana, son 120 minutos por 5, serían 600 minutos. Ese es el volumen total que pudiera establecerse para un microciclo. Y ese volumen total se obtiene cuando la macroestructura en su distribución dinámica de los porcientos de trabajo alcanza el 100%. Recuerden el principio del aumento gradual y progresivo de las cargas. Este principio se establece en la distribución de los porcientos de trabajo. Si logran apreciar, es un ejemplo, comenzamos con el 50%, 55, 65 y 60, y en cada último microciclo de cada meso se establece un microciclo de recuperación para cumplir precisamente con ese principio de aumento gradual y progresivo y gradual de las cargas, ¿no? Sería esta línea roja que estamos viendo aquí debajo. 50, 55, 65, 60, 65, 70, 80, 75, y de esta manera vamos aumentando y vamos recuperando para garantizar que se continúe con este aumento. En la temporada competitiva, como principio regular de la obtención de la forma deportiva, tiene que disminuir el volumen para que la intensidad alcance valores máximos y se establezca de esta manera la obtención de la forma deportiva. Bueno, al relacionarse a la distribución de los porcientos de trabajo, ocupamos la fórmula del volumen máximo. Recuerden que eran 600 minutos, o para el ejemplo habíamos establecido 600 minutos por el porciento del microciclo entre 100. Si hacemos esta operación matemática, el 50% de 600 es 300, el 55% de 600 es 330, y si ven, el microciclo va obteniendo su volumen de la misma manera que se indicó metodológicamente con los porcientos, o sea, va aumentando, y en el cuarto microciclo de cada meso disminuye. Después, el siguiente paso, se ocupaba una tabla de distribución de los porcientos para la asignación de los contenidos de la preparación según su etapa del entrenamiento durante la organización de macrociclos. Si estábamos en la etapa de preparación física general, el 50% del contenido de esa preparación iba a estar dedicado a la preparación física general, el 10% a la especial, el 30% al técnico-táctico y así sucesivamente. Y cada etapa con la que transite siempre va a tener el máximo del porciento establecido para el entrenamiento. Y aquí el técnico-táctico, aquí el técnico-táctico aumenta su mayor expresión y disminuyen los demás indicadores, los demás contenidos del entrenamiento. Pero ¿qué sucede? Que siempre de manera vertical daba 100%. Utilizando esta distribución vertical en la macroestructura se obtienen los valores que determinan el volumen de los microciclos. Así, a grandes rasgos, se distribuía verticalmente la carga. De manera horizontal, la segunda dinámica, se establecían volúmenes que estaban identificados directamente con los acentos fundamentales de la carga. Este 100% indica que es el mayor tiempo, es la mayor atención que se le dedica al entrenamiento de la fuerza.
En este caso, la resistencia empieza con el acento fundamental, la fuerza y la rapidez. Con la distribución horizontal lo que garantizamos es separar el entrenamiento de las capacidades fundamentales en una temporalidad determinada. O sea, no coincide la mayor temporalidad de entrenamiento para la fuerza, la resistencia y la rapidez en un mismo periodo de tiempo. Y de manera horizontal se hacía esta distribución de los porcientos. Se determinaba un volumen total, este volumen total se dividía entre la sumatoria de los porcientos para determinar la constante K. Y la constante K se multiplicaba por el porciento del meso para determinar el volumen de ese meso. Por supuesto, después viene la distribución por microciclo y hasta llegar a la sesión de entrenamiento, pero se garantizaba mediante este mecanismo la distribución de manera horizontal. Después, o el tercer mecanismo, es el mecanismo de distribución por rangos. Para distribuir la carga por rango, pues hay que hacer una clasificación de los rangos mínimos y máximos de cada una de las direcciones del entrenamiento. En este caso, hay establecido para el ejemplo 3 rangos, rango 1, rango 2 y rango 3, donde rango 1 es el mínimo y rango 3 el máximo. Pero en dependencia de cada una de las direcciones, se pueden ocupar hasta 5 rangos. Se establece el indicador de control de la carga para saber específicamente cómo se controla, porque de la misma manera que se establece los rangos, se establece la planificación y también se debe establecer el mecanismo de control. La frecuencia de la carga dentro de ese microciclo. ¿Cuántas veces a la semana vamos a entrenar fuerza? ¿Cuántas veces a la semana entrenamos rapidez? ¿Cuántas veces a la semana se repite el entrenamiento de resistencia? Esto me da la facilidad desde un inicio yo establecer la frecuencia de entrenamiento de cada una de las capacidades como yo la crea correcta para su distribución en su totalidad. Si yo entiendo que en un primer momento, un primer periodo de fase de entrenamiento de la fuerza debe tener una frecuencia 3 y en intermedio debe tener una frecuencia 4 y después cercana a la competencia una frecuencia 2, desde el primer momento lo dejo establecido, porque desde el primer momento me va a marcar específicamente lo que el entrenador determine para su contenido cuantitativo del volumen. La cantidad de micros dentro de ese mesociclo. Eso se determina desde el primer momento. ¿Cómo se obtienen los rangos? Los rangos se obtienen de la caracterización de la competencia. Esto es una caracterización o una posible caracterización para los deportes de combate. ¿Cómo se determinan las fases? Hay fases eliminatorias, octavo de final, cuarto de final, semifinales. Todo esto ocurre en una gráfica. Para establecer la eliminatoria es un solo combate. Si pierdes la primera, evidentemente quedas eliminado de la competencia. Para pasar a octavos, a lo mejor tengas que realizar, en dependencia de los integrantes de la gráfica, de 2 a 3 combates. Para cuarto de final, de 4 a 5 combates. Para semifinales, de 6 a 7. Y probablemente para llegar a una final tengas que desarrollar 8 combates. Y los combates están integrados por rounds, o sea, están en el reglamento identificados por round, por combate. En este caso, pudiera ser para taekwondo. Un combate tiene 3 rounds y 8 combates tiene 24 rounds. Teniendo esta caracterización, puedo determinar que para el entrenamiento de la técnico-táctico, rango 1 puede ser de 3 a 5 rounds. Rango 2 de 6 a 8 y rango 3 de 9 a 12. Porque 12 rounds para el entrenamiento de la técnica y 12 rounds para el entrenamiento de la táctica me determinan los 24 rounds máximo en un día para los que se tiene que preparar un competidor de taekwondo. En este caso, caracterizado de esta manera. También ocurre lo mismo con la competencia, con la resistencia. Ya son de 1 a 8 combates, de 3 a 24 round, de 6 minutos a 48 minutos. Entonces establezco los rangos 1, 2 y 3 para rango mínimo 20 minutos, rango medio, rango 2 de 25 a 30 minutos y rango 3 de 35 a 45 minutos.
Estos rangos los voy a distribuir metodológicamente para que no coincida el entrenamiento máximo de la fuerza, la resistencia y la rapidez en una misma temporalidad. Después, ocupando la fórmula matemática del rango de la carga por la frecuencia semanal, por la cantidad de microciclos en un mesociclo, obtengo el volumen del mesociclo desde la distribución de la carga por los rangos que están establecidos por el entrenador según la profundidad de la caracterización de su actividad competitiva. Por supuesto, esto posteriormente profundizaremos en la planificación hasta la unidad de entrenamiento mediante este modelo. Desde el macro, el meso, el micro y la unidad de entrenamiento.